Bienvenidos a Life on Mars, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento de Mars Based. Hoy tenemos un invitado especial de la casa. Hace muchos años que nos conocemos ya con Miguel, creo que unos 6, 7 años, cuando lo entrevistamos, lo conocimos para un evento que organizábamos hace muchos, muchos años que se llamaba Startup Circle, antes de que empezáramos con Startup Grind. Lo hicimos en el Hostel Generator, si no me acuerdo mal, por allá en 2013 o principios de 2014. Estamos hablando un poco de nuestra prehistoria. A nivel de empresa todavía no nos habíamos ni constituido. Y bueno, Miguel está en muchísimas cosas. Yo lo conocí personalmente en San Francisco. Fue uno de los primeros contactos, por no decir el primer contacto que hice en San Francisco. Fue súper acogedor. Te agradezco muchísimo, Miguel, el recibimiento que me diste. Los primeros contactos que hice en San Francisco fueron gracias a ti y vamos, seguro que has tenido una afectación directa en Marspace. Bienvenido al show. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estamos, Alex? Encantado, muchas gracias por tus palabras. Un placer recibirte en San Francisco y nada, muchas gracias por invitarme al podcast y bueno, creo que es un momento importante, o sea, encantado de compartir contigo. Perfecto. Si me pusiera a leer el currículum o las iniciativas en las que estás involucrado, se nos acabaría el tiempo del podcast. Así que directamente te voy a presentar como General Partner de Alta Life Science, pero vamos, hay otras iniciativas como San Francisco, Barcelona, Barcelona Tech City, Data Capital. Habéis estado en Nectria, que es una de las empresas con la que mejor nos hemos llevado durante todos estos años. O sea que, pero háblanos, dale una pequeña presentación de Alta Life Science para saber qué hacéis y luego empezamos a hablar de las macro tendencias que se han acelerado o impulsado por la pandemia, ¿no? Y la situación en la que estamos viviendo. Pues mira, Alta es un fondo capital riesgo que básicamente se dedica al sector de life science en general. Trabaja en España, Europa y Estados Unidos, en San Francisco, y básicamente invertimos en la mayor parte de los sectores, ¿no? Que son biotech, biopharma, devices, y economics y digital health. Y invertimos en todos los estadios de las compañías, desde sí, poquito, pero algo, de series A hasta el final, hasta el éxito de las compañías, sea por una M&A o por una IPO o porque no funciona. Y para nosotros es muy importante la bidireccionalidad entre los dos ecosistemas, ¿no? Europa y Estados Unidos, específicamente San Francisco, que es donde se inicia el proyecto de Alta Partners, que ignora mi co-founder, pues, en marcha hace muchos años, como veterano del capital riesgo de Estados Unidos, y nosotros, pues, de alguna forma traemos parte de ese conocimiento aquí y luego, sobre todo, somos puerta de entrada en Estados Unidos para las compañías europeas que tengan interés, ¿no? Por toda la trayectoria de 40 años de Venture Capital de Alta Partners. Dada tu visión en temas de biotech, que es donde es básicamente vuestro campo, donde operáis mucho, y tu visión también socioeconómica de haber pasado una barbaridad de años en Estados Unidos, más concretamente pues en Silicon Valley, ¿no? Ahí en California, y ahora habiendo vuelto a Barcelona, puedes comparar bastante los ecosistemas, que es algo de lo que ya hemos hablado tendidamente en Startup Grind en ocasiones anteriores, pero lo que nos interesaría aprender de ti o de conocer tu visión es qué está pasando últimamente, ¿no? Toda esta pandemia, cómo va el tema de las vacunas, sobre todo, qué ha causado a nivel de cambios socioeconómicos y tecnológicos, de innovación, de disrupción en varios sectores. Vamos a comentar alguno de ellos, ¿no? O sea, ¿por dónde te gustaría empezar? Quizás dando un mensaje de Sí, bueno, esperanza para saber cuándo tendremos la vacuna o qué. sí, yo creo que lo primero para muchas generaciones o casi todas las que nos estén viendo, probablemente esta será o está siendo su primera guerra, ¿no? Es una guerra muy diferente a la que otras generaciones se han encontrado, pero para nosotros es la primera. Entonces, se están produciendo muchas de las cosas, ¿no?, que se producen durante las guerras, ¿no?, que es niveles tremendos de estrés, de destrucción y de disrupción al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, y en eso estamos
toda la sociedad global, ¿no? Porque si lo que sí que tiene este virus y esta pandemia es que es absolutamente global y que no podemos pensar ninguno de nosotros que porque algunos tengan una vacuna, otros tengan no sé qué, seremos capaces de salir. De esta solo salimos todo el planeta junto, porque es tan extremadamente contagioso que es muy difícil de eliminar si no se hace de forma unida y en conjunto, ¿no? Con lo cual, cualquier tipo de política que tengamos que hacer y cualquier tipo, en el fondo, de movimiento tiene que ser muy unificado para que realmente dé un resultado global que funcione. Y yo creo que eso es muy importante que todos seamos conscientes. Y eso... Ay, perdona, que te he cortado. No, iba a decir, en cuanto a la vacuna, tenemos en este momento 3 iniciativas ya muy sólidas. Podemos empezar igual ya a vacunar en algunas zonas igual en diciembre, otras quizá en enero, pero en el primer cuarter 2021 ya pues empezará a poner en marcha. ¿Y cuánto tiempo se tardará en vacunar a la población y demás? Eso ya es mucho más difícil de saber, pero yo pienso que todo el 2021 y ya 22 pues estaremos vacunando y estaremos viendo cómo vamos, ya viendo el final del túnel, ¿no? Lo que decíamos antes, un poco la luz al final de la pandemia, pero no nos olvidemos, desde la última pandemia global que se produce en el año 1918, ¿no? La influenza española, que no porque fuera de España, sino porque se llamó así. Ellos después estuvieron desde el año 18 hasta el año 2021 y realmente salieron ya en el 22, que es lo que trajo los locos años 20, ¿no? Los Roaring Twenties, que son unos años interesantes, ¿no? En la historia y bueno, y vamos a ver cómo evolucionamos nosotros, pero igual de una forma parecida, porque la historia no se repite pero rima. Hostia, esta frase es muy buena, no la había escuchado nunca. De hecho, mucha gente considera que esto está siendo como el cisne negro de nuestros tiempos, ¿no? O uno de los cisnes negros de nuestros tiempos, o sea, completamente difícil de predecir y que tiene un cambio a nivel global profundo, pero tú dices que lo ves como a nivel social, pero no económico, como cisne negro. ¿Por qué? O sea, ¿qué nos podrías decir del contexto? A ver, yo creo que a pesar de que es un momento dificilísimo y que mucha gente evidentemente está perdiendo su puesto de trabajo o viéndole las orejas al lobo de forma muy importante, yo creo que es muy diferente el shock económico, si los separamos, el shock económico, por ejemplo, del que tuvimos en el 2008-2009, que fue mucho más sísmico y que realmente generó un daño que tardó muchos años en recuperarse, ¿no? Debido básicamente pues, a la crisis del sistema financiero, especialmente bancario. En este momento, el sistema financiero tiene otros problemas, ¿vale? Pero todo lo que es la parte bancaria, etcétera, etcétera, es mucho más robusta, mucho más sólida, ha pasado mucho más estrés test, ¿vale? Y entonces la parte fundacional financiera es más sólida, ¿no? Estamos teniendo otro tipo de cisne negro. Aquí yo creo que sí estamos teniendo pues, una parálisis debido a la pandemia, pero que recupera de una forma mucho más rápida, ¿no? Entonces, lo que sí que hay que especificar muy bien es qué es lo que recupera, porque en esta recuperación probablemente la letra que mejor se adapte sea la letra K, ¿no? Entonces, en K hay cosas que suben y hay cosas que bajan y también cosas que desaparecen, ¿no? Es la destrucción, disrupción creativa. Y esto es una parte muy importante de lo que viene, de entender realmente qué es lo que viene para saber realmente cómo navegar, ¿no? en estas aguas. A nivel macro, no lo sé, porque no tengo ni puta idea yo de esto, pero sí que es verdad que a nivel de micro hemos visto que los que estamos en la burbuja de tech ha afectado más bien poco, ¿no? O sea, sí que ha afectado pues, a la gente que está en el sector travel, pero más por travel que no por la tecnología. En el caso de empresas como la nuestra, que al final vivimos de servicios de outsourcing de otra gente, nosotros casi no nos hemos visto afectados. Es más, hemos crecido durante la pandemia, ¿no? Y otras empresas parecidas también. Pero estamos dentro de una burbuja. Entonces, también hay que separar esta realidad de lo que ve otra gente, ¿no?
pero a nivel económico, aunque tenga poco impacto, como tú has dicho, tiene menos impacto que la crisis del 2008, sí que es cierto que ha habido como unas medidas que ciertos países han hecho mejor que otros, ¿no? Y eso está claro. Pero, claro, ¿eso en qué sentido, o sea, en qué medida podríamos clasificar, digamos, los distintos sectores viéndose afectados por las medidas que han adoptado los gobiernos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema de que habíamos comentado previamente fuera de esta conversación, que pues en Estados Unidos se hizo circular mucho más rápido capital de los bancos hacia las personas para que puedan disponer de él como una ayuda, ¿no? O incluso ayudas a empresarios, ayudas a personas en necesidad, etcétera, etcétera. Yo lo he visto en Alemania también, donde podías pedir, si no me acuerdo mal, que eran 3.000 o 5.000 euros. Si tenías un negocio, podías pedirlos sin ningún tipo de justificación y te llegaban en 24 horas, ¿vale? O sea que ha habido maneras, ¿no? ¿Qué impacto tienen estos pequeños gestos que antes no se daban y que podrían acelerar ciertos cambios? A ver, yo creo que en este momento son absolutamente fundamentales debido a que el impacto que estamos teniendo debido a la pandemia no se debe a la gestión de tu propio negocio o a tu planificación, etcétera, ¿no? O sea, esa solución no, sino que tienes un impacto directamente proveniente de una pandemia que genera parálisis, ¿no? Entonces, por eso es fundamental que las ayudas lleguen. El único problema es que para que lleguen las ayudas, al final, o tienes la capacidad de producir propia divisa, ¿no? Un poco la máquina, o si no, tienes que ser rico, porque las ayudas, si no, son complicadas de que lleguen rápido, ¿no? Y entonces yo creo que aquí es donde nos encontramos los diversos países aplicando diferentes políticas, también dependiendo de la visión de sus dirigentes, a cómo realmente ayudar en este impacto. Pero sí que es verdad también que la pandemia, según qué países, pues ha generado un desbordamiento de muchos sistemas, ¿no? Y entonces ahí yo creo que genera pues una problemática, ¿no? Porque no respondemos lo suficientemente rápido a los impactos que estamos teniendo, el Black Swan, y entonces evidentemente pues destruiremos capital, está claro, ¿no? Que recuperar. También es cierto que hay países, lo mismo que hablábamos de las tendencias tecnológicas y demás, ¿no? Hay países que sufren más que otros, ¿no? Por ejemplo, a nivel económico, pues el S&P 500 en este momento de Estados Unidos, que es el líder índice que representa las 500 compañías más importantes, más de un 20% es tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la tecnología sale beneficiada. ¿Por qué? Pues porque realmente tendencias de largo plazo en las que llevamos muchos años trabajando, de repente se aceleran muy rápido, ¿no? Y hay un ejemplo muy claro y muy sencillo, el del teletrabajo. Y España estaba como en guerra con el teletrabajo. O sea, cuando compañías en muchos de los sitios más avanzados del planeta llevan teletrabajando hace un montón de tiempo, en España le teníamos aversión, ¿no? Pues mira por dónde, desde la pandemia, todo el mundo que puede, y tiene la suerte de poder, ha podido teletrabajar, porque otros igual no han podido ni trabajar, ¿no? Entonces ahí es donde vemos cómo se genera la aceleración por disrupción en un entorno de guerra como es el que estamos ahora, ¿no? En un país como España, ¿no? Una guerra contra la pandemia. Y esos son los procesos que se aceleran, ¿no? Entonces, si estás en tech, estás muy bien, y si estás en sector servicios o hospitality, pues probablemente es un Black Swan del máximo nivel y hay muchos modelos que probablemente desaparezcan también. O sea, que no nos pensemos que vamos a volver, lo que hemos dicho antes, no vamos a volver al mundo en el que estábamos, estamos en otro. Y las reglas igual no son las mismas, entonces eso hay que entenderlo en profundidad, lo que significa.
Vamos a ver un par de cambios porque, bueno, yo con el tema del teletrabajo discrepo un poco, aunque nosotros llevamos practicando desde el 2014, sí que veo muchas empresas que a la mínima que han podido han llamado a la gente para volver a la oficina o incluso han estado forzando a sus empleados a ir a la oficina cuando no tenían ningún tipo de necesidad de ir a ella, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que la mentalidad del empresario español todavía tiene que cambiar mucho y pasar un par de generaciones hasta que adopten el remote first o algo así. Pero bueno. Un momento. Sí. De acuerdo, ¿eh? Pero hasta cierto punto, porque si tenemos una tercera ola, sí. hipotéticamente, en España, otros ya han pasado la tercera y van por la cuarta. En el caso español, hipotéticamente, pues tendrás que volver a teletrabajar. Es decir, o sea, es un poco como el e-commerce, ¿no? Digamos, los puntos de crecimiento que has ganado en e-commerce en esta pandemia ha acelerado a una velocidad, pues 4 o 5 veces su velocidad. Esto es muy difícil que ya lo vayas a perder. Perderás una parte, pero, ¿sabes? Pero habrás ganado mucho más que el crecimiento anual. Eso es lo que quiero decir con el teletrabajo. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues no sé, compañías como Twitter, pues ya han dicho que se va a teletrabajar permanentemente. Forever. Ya no hay oficina, ever again. Entonces, hay quien está tomando estas decisiones y entonces ha cambiado, o sea, algo ha cambiado. Prueba de ello es que incluso en Estados Unidos en este momento se están planteando el hecho de que, claro, si cobras un sueldo de California pero pagas unos impuestos de Florida, pues es fantástico. Entonces la compañía dice, hombre, quizá tengamos que ajustar el sueldo dependiendo de dónde estés tú teletrabajando. Y eso va a generar muchos cambios. Lo que pasa es que yo mencionaba más el caso de estamos en un país de pequeña mediana empresa. O sea, aquí no hay Googles, para que nos entendamos. O sea, fácil poner el ejemplo de Google, pero aquí me refiero a la mínima que el empresario de 20 empresarios pueda volver a forzar a que la gente vaya a su oficina, porque siempre ha sido así. Van a volver a la oficina, no tengas la menor duda. A ver, aquí hay otra doble tendencia que yo creo que es importante entender muy bien para todo el mundo que en este momento, en su entorno laboral y demás, ¿no? Estamos en un momento donde la mayor parte de las actividades se digitalizarán, robotizarán o las dos cosas. Y si tú no eres parte de esta evolución, tienes un problema. Y hay que entenderlo, porque estamos hablando de la mayor parte de las actividades. Entonces, pongamos el ejemplo, ¿no?, de que estábamos diciendo de estos empresarios de mediana, pequeña empresa, tienen que tener muy en cuenta esta doble tendencia, porque si no forman parte de ella, o tienen algo extremadamente especial o probablemente desaparecerán. Completamente de acuerdo ahí. De hecho, dime. Y rápido. Porque dentro de este entorno en el que estamos, no estamos en un entorno lineal, sino exponencial, que es otra de las cosas que nos trae la pandemia. ¿Y qué quiere decir exponencial? Quiere decir que se dobla cada vez, no que va creciendo. Y entonces eso genera impacto muy importante. Y esas son las tendencias con las que nos toca vivir y avanzar, ¿no? Creo que hay una cita muy interesante de Stalin que dijo que hay decenas de años que pasan como semanas y hay semanas que pasan como decenas de años. En este momento estamos en la primera parte. En muy poco tiempo van a pasar muchas cosas que generan un cambio para las próximas decenas de años. Y ahí es donde estamos ahora, junto con la pandemia. O sea, la pandemia también trae cosas muy positivas, sin duda, la disrupción. Ahora vamos a ver por sectores quizás. Uno que sí que me gustaría comentar brevemente, porque sé que no es vuestra especialidad, pero como lo hemos tocado, que es la parte económica del principio, ¿no? Esto que hemos dicho, se están generando nuevos flujos de dinero, las tendencias pues, de los bancos centrales quizás, como comentábamos fuera de la conversación, que es de que va a empezar a hacer políticas de enviar dinero más a la gente directamente para poderse adaptar más a nivel este tipo de situaciones. Pero, ¿fintech? ¿Tú crees que se va a acelerar tanto como otros sectores como, por ejemplo, biotech o pharma? ¿O no? ¿Cómo lo ves?
¿Qué veremos en FinTech? ¿Cuál es tu predicción? El sector de FinTech es un sector especial, ¿no? Igual Sí. que pueda ser el sector de Life Science, ¿no? Porque en el fondo, por poner un ejemplo, ¿no? Si tú haces una aplicación pues, como WhatsApp y no va bien, pues bueno, pues eso perderán el dinero y tal, pero no pasa nada. Pero claro, si tú estás en FinTech o Life Science, que las cosas no vayan bien tienen consecuencias. Porque al final, de ahí viene, por una parte, pues, toda la parte del sector, ¿no? Con su regulación, y por otra parte, el sector financiero con su regulación. O sea, si nosotros ponemos hoy dinero en los bancos, básicamente es porque nos dan una seguridad de que ese dinero está protegido, ¿no? O sea, si no lo pondríamos en los bancos, lo pondríamos en otro sitio. Entonces, FinTech entra dentro de este elenco, ¿no? Y no hay nada mejor que poner ejemplos. Fíjate que en Alemania está cambiando el índice DAX de 30 miembros a 40, o sea, diversificando el riesgo, porque la compañía Wirecard alemana ha sido el peor fraude dentro del sector FinTech de una economía avanzada como Alemania. O sea, una compañía que iba a entrar en el DAX, el índice más importante de compañías alemanas, ha resultado un fraude. Y eso es FinTech. Entonces, estas cosas no se pueden permitir para que un sector evolucione de verdad y a fondo y, sobre todo, quiera competir con el sector bancario, ¿no? Entonces ahí, por eso se están produciendo muchas sinergias. Pero, sin duda, es un sector en constante evolución, básicamente porque aplica los dos vectores de los que estábamos hablando antes, ¿no? Que es la digitalización y la robotización, automatización, como le quieras llamar, ¿no? Y dentro de eso aplicamos tecnologías Big Tech, como puede ser la inteligencia artificial o pueda ser el sector de cripto, ¿no? De alguna forma, o blockchain, lo quieres llamar. Todo eso lo que genera pues son disrupciones muy importantes para el sector, sobre todo entendiendo que el sector más tradicional bancario pues tecnológicamente va por detrás, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, es un sector que está en un momento interesante, pero como todo sector en crecimiento, pues hay que cuidar muy bien el governance y sobre todo entender el sector del riesgo, ¿no? FinTech seguirá, para cerrar un poco el capítulo de FinTech y entrar en Biotech y Deep Tech que nos interesan más en este capítulo, ¿no? ¿Seguirá el modelo de los bancos de consolidación, mergers que estamos viendo a nivel global? Las empresas también, porque estamos viendo empresas pequeñitas de FinTech que están cayendo como moscas, precisamente porque la gente ahora ya no tiene tanta abundancia de dinero y ya no... O sea, están saliendo más aplicaciones de ahorro, no tantas de compras, quizás de otro tipo de productos que se utilizan más a nivel financiero cuando estás en tiempos de bonanza, ¿no? O sea, que la gente está más en tiempos de crisis. ¿Cómo lo ves en ese sentido? A ver, no es un sector en el que yo esté invirtiendo en este momento. Estoy invirtiendo más, digamos, en el sector cripto, ¿vale? Sí. Pero yo sí lo veo como un sector en crecimiento que tiene que realmente trabajar en governance, que es extremadamente complicado. Vale. Puede ver un ejemplo como Wirecard, estas cosas no se pueden producir. Y eso que son alemanes, que si hubiera pasado en España sería como, bueno, claro. Precisamente por eso, porque ha pasado en Alemania. Porque ha pasado en Alemania. Eso es lo que da la profundidad a la que hay que trabajar en un sector como ¿no? Pero para mí la parte interesante, como todo lo que es Deep Tech, es que se genera una capacidad de disrupción muy importante y de generación de creatividad, con lo cual yo creo que es un sector que está en plena evolución para los próximos años, muchos años. Es una megatendencia, sin duda. Una megatendencia. Entonces, hay que ver cómo evoluciona, pero yo creo que tiene mucho potencial.
Biotech, pharma, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando ahí? Porque hemos visto que empresas privadas que igual no se dedicaban al tema de vacunas se han puesto a investigar de pleno con la vacuna para el coronavirus. Solo es un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué cambios has visto en el sector? ¿Qué megatendencias se han impulsado por la pandemia en vuestro sector? Bueno, a ver, yo lo primero que creo es que realmente a partir de ahora el planeta le va a prestar mucha más atención a este sector y recortar, como recordemos que hizo el gobierno americano en la pasada legislatura, ¿vale? Luego el coste que ha significado esta reducción de costes en el, pues no sabemos todavía los trillones con T de dólares que va a suponer esto a nivel de coste, ¿no? Entonces, yo creo que es un sector que realmente se va a generar todavía mucha más atención, ¿no? Se está viendo, sin duda, pues una aceleración en cierta parte del sector, sobre todo, pues, evidentemente, toda la parte de diagnóstico, pero luego también, evidentemente, toda la parte de vacunas, pues lógicamente es el primer paso para solucionar el problema, ¿no? Entonces ahí, pues, por primera vez en la historia se han volcado recursos a nivel global para encontrar una solución en conjunto, ¿no? de esto y para una política, pues, lo más coordinada posible para que realmente hayan muchas vacunas que puedan ayudar a solucionar el problema, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, ahí ha habido mucho impulso. Hay quizá una parte del sector que se ha ralentizado, sobre todo en la parte de inversiones, algo que es, pues, la dificultad ejecutiva de llevar a cabo, por ejemplo, los clinical trials en los hospitales, con todos los protocolos y qué hay que hacer. Pues claro, esto reduce pues, los tiempos de respuesta, pero bueno, es una reducción de tiempo de respuesta no es más profundo. Y luego, por otra parte, pues tenemos los sectores, ¿no?, de genómica y de digital health, especialmente la parte de digital health, telehealth, pues que de alguna forma han despegado exponencialmente, ¿no? Porque el gran problema es que la gente, lo mismo que no podía ir a trabajar, no podía ir al médico. Entonces, de repente nos hemos dado cuenta que el care ofrecido en tu casa es importantísimo y, de nuevo, lo mismo que decíamos antes los empresarios, los médicos también, súper reacios a hacer videoconferencias inicialmente, telehealth platforms, ¿sabes? Entonces, claro, estás venciendo, lógicamente, pues la profesión que está acostumbrada, pues, a hacer directos, ¿no? A estar tocando al paciente, de repente tener que hacerlo a través de una pantalla, pues es muy complicado, pero es que es la única forma de poder hacerlo en un momento de pandemia, ¿no? Entonces, de nuevo hay mucho interés, mucha inversión, mucho capital deployed en el sector ya específicamente de venture capital en lo que es telehealth y virtual care, mucho interés, y el año récord en inversión 2020 va a ser en esta parte del sector, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente se están tratando de poner los medios para ayudar a que crezcan estas compañías. Pero ojo, aquí nos vamos a encontrar al final de la pandemia con otra cosa muy importante, que es los daños colaterales de la pandemia. Y salud mental es muy importante y es extremadamente importante tener las herramientas para que esto avance correctamente, ¿no? Que van a ser probablemente muchas virtuales. Lo mismo en un sector específico, que es el de la virtual reality, la realidad virtual, que es extremadamente importante también a futuro, porque ya ha demostrado para todo lo que es salud mental, pues son de alguna forma la mejor forma de aplicarla, ¿no? Teniendo en cuenta la movilidad, el que no puedes hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, hay subsectores, pues, que realmente están incluso naciendo de verdad en este momento. Estaban mucho más en una parte beta, hasta que ahora realmente pasan a real time.
Entiendo que los plazos sobre todo por temas de investigación, ¿no? Se han recortado, para dar un poco de contexto, o sea, como aquí generalmente pues solemos hablar mucho más de tecnología, más hablamos mucho de SaaS, hablamos mucho de startups, que al final pues las startups pues en 3 años de media alcanzan un nivel de maduración, 5 pasan a ser empresa más consolidada, digamos, en 10 años se venden, ¿no? Un gran número de startups. En biotech no es así, probablemente en 10 años todavía o deberías ya tener como encontrado el producto, ¿no? Pero puede que estés 6, 7 años haciendo investigación para tener un producto al cabo de 10. Y si ha salido mal, volver a entrar en un ciclo de 1, 2, 3 años de investigación para hacer otra iteración del producto. Son ritmos más lentos. ¿Eso ha cambiado gracias a esta pandemia? ¿Es la tecnología, la inversión que se ha recibido? ¿Has visto una reducción en plazos o todavía no? A ver, nosotros invertimos digamos, en estos dos modelos que cada vez son más transversales, ¿vale? Vale. Pharma, a veces devices, pero devices está un poco en medio, que es más un modelo tradicional donde lo que dicen es así, ¿no? Pasamos unas fases, dependemos del regulatorio y pasan Correcto. cosas, incluso como que, por ejemplo, tú hagas una IPO, una salida a cotizar a un mercado público y no tengas ni siquiera todavía cuenta de resultados, ¿vale? O sea, no estás generando ningún capital, pero ya estés saliendo a cotizar. ¿Por qué? Porque la ciencia y el regulatorio que tú ya has sido capaz de avanzar te permite tener un valor. Ya se presupone que tú saldrás que empezarás a generar revenue, ¿vale? En un momento posterior. O sea, es incluso eso, ¿no? Entonces, sí, es un modelo diferente. Mientras que la parte más, digamos, de genómica digital health, ¿no? Prácticamente, pues es un modelo más parecido al modelo software, ¿vale? Si quieres, por ponerle un ejemplo, pero en el que pesa mucho también el regulatorio, ¿vale? O sea, tienes regulatorio y componente software. O sea, son compañías que evidentemente pues tienen sus cuentas de resultados y llegan a break-even y funcionan de forma diferente que no el momento en el que sería capaz de producir un fármaco, ¿no? Es muy diferente cómo funcionan. Pero creemos que lo interesante, y por eso lo hacemos así en nuestro fondo, es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Hay un componente de Deep Tech, de nuevo, transversal que va a afectar a todas las compañías, ¿no? Porque está claro que cuando tú estás en Drug Discovery, la inteligencia artificial pronto va a jugar un papel mucho más importante en la eficiencia de estos procesos, el tiempo de rapidez, bueno, muchas cosas que lo van a hacer, ¿no? Entonces, de nuevo, en un sector que podemos pensar que es un sector muy tecnológico, ¿no? Como la biotecnología, la verdad es que el sector de Deep Tech la va a afectar tremendamente, igual que a todos los otros sectores, ¿no? Lo mismo que Deep Tech afectará a los driverless cars, a los robocoches. California acaba de aprobar la regulación para los robotaxis en California, con lo cual podemos entender la disrupción que se va a generar en ese sector más bien pronto. No vamos a tardar mucho en ver eso. Entonces, vemos que Deep Tech afecta un poco absolutamente a todo, ¿no? El proceso de digitalización, automatización, robotización del que hablaba. Una de las cosas que más me fascina, y eso viene gracias a Antonio González Barros, ¿vale? El fundador de Grupo Intercom aquí uno de los pioneros. Uno de los pioneros, el abuelo del startup ecosystem de Barcelona, porque de ahí ha salido todo, ¿no? Pero me gustó mucho que en una frase que decía, dice, las grandes disrupciones que vendrán ahora vienen de la combinación de dos grandes tecnologías, no solo de una, no es AI, no es realidad virtual, no es blockchain, sino que es la intersección de dos de estas. Por ejemplo, una que leí recientemente es NVIDIA invirtiendo mucho en realidad virtual para hacer reconstrucción de vídeo para que así tengas que gastar menos en streaming. Hay menos datos. Si hay vídeo que se corta, lo que sea, lo puedes reproducir tú en local porque te autorreconstruye con inteligencia artificial y no hay cortes, por ejemplo. Eso genera que gastes menos ancho de banda. Este ancho de banda se puede utilizar para otras cosas. Va a mejorar mucho la tecnología de los Zooms, los Google Meets de turno, ¿no?
¿Qué combinaciones de tecnologías estás viendo tú que pueden funcionar en el sector de biotech y deep tech? A ver, nosotros, sobre todo, yo creo que hay dos grandes. Bueno, no. A ver, hay varias. Digamos que hay dos que nos afectarán o ya nos están afectando, ¿vale? Que es sobre todo la inteligencia artificial. Todas sus modalidades y vertientes ya se está aplicando mucho. Hay otra que es fundamental, que es el quantum computing, en el que todavía nos falta un poco, pero esa capacidad de computación va a permitir hacer modelos biológicos. Recordemos que un poco computational biology es un poco esa área que en el momento en el que tengamos la suficiente capacidad de computación vamos a poder tratar problemas extremadamente complejos como, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? La captación de CO2 o cualquier medida probablemente venga de ese subsector de computational biology, ¿vale? Pero claro, todavía no tenemos la capacidad de computación suficiente, ¿vale? Hoy, pues no sé, hay compañías tratando de hacer, por ejemplo, gracias a supercomputación, lo que son clinical trials in silico, ¿no? Es decir, modelos virtuales de las personas para no tener que utilizar animales en las pruebas antes de las personas, ¿no? Para poder aprobar ciertas cosas, pues los modelos ya serán virtuales, ¿no? de estas personas. Y eso hoy se puede hacer gracias a la inteligencia artificial, a la supercomputación, que no quantum todavía, pero sí supercomputación y diferentes tecnologías, ¿no? Entonces, lo vemos en muchas cosas. Yo la que creo que va a ser un poco más transversal, sobre todo, va a ser la inteligencia artificial, ¿no? Que formará parte de la mayoría de los procesos dentro del sector. Bueno, ¿Qué ejemplos en concreto? O sea, ¿en qué se podría aplicar ahí la inteligencia artificial? Yo creo que un ejemplo muy fácil de entender, por no entrar en temas técnicos, es el tema de drug discovery, ¿vale? Vale. Tienes que hacer, pues, digamos, el prueba y error que tienes que hacer para encontrar los caminos es tan ingente que cuando tú tienes tanta capacidad de computación y de decisión, pues reduces los timings en mucho. Es que recordemos que sacar un fármaco vale muchos billions al mercado. Es que es lo que decíamos, es un sector completamente ineficiente. Sí. El sector health consume el 18, me parece, por ciento del PIB americano, ¿sabes? Entonces, claro, estamos todos en niveles muy altos y si las poblaciones envejecen aún más. Pero esto sencillamente es porque son sistemas pues que generan ineficiencias como todos los sistemas, ¿no? Y entonces, claro, el modelo de cambiar es muy complejo, ¿no? Pero todo esto va a acelerarlo mucho. Todo lo que es telehealth o virtual care, nosotros pues aplicamos pues inteligencia artificial a, pues no sé, encontrar la sintomatología que tú puedas tener cuando te encuentras mal, ¿no? O yo qué sé, soluciones como, por ejemplo, toser en tu teléfono y que tengas el Shazam de la tos, ¿no? Y que te diga, oye, con esta tos, pues igual tienes que hacer esto o vete a urgencias, ¿no? O sea, ahí es donde vemos que realmente la aplicación de Deep Tech vale al puro diagnóstico de alguna forma, ¿no? Que está haciendo ya de síntomas, ¿no? Todo esto va a ser capaces de eficientar todos estos procesos y sistemas y reducir los costes para que sea affordable para todo el mundo, ¿no? O sea, para que seamos capaces de cubrir esas necesidades. Y vamos a hablar un poco de Deep Tech, porque lo estamos mencionando mucho y hay gente probablemente no lo conozca. Es como el nuevo player que ha salido en los últimos años, ¿no? Que al final es como darle un nombre a algo que quizás ya existía, un grupo de tecnologías, pero me está dando todo el sol en la cara. Entonces, la cosa que... Una de las cosas que vamos a mencionar en uno de los próximos episodios de aquí del podcast es que se ha democratizado tanto el mundo de la innovación, de la tecnología, de las startups, que hoy en día cualquier persona ya es CEO de una startup e incluso estamos viendo que empresas que simplemente hacen como un trabajo
pseudo manual con un Excel, con un Google Sheets, etcétera, etcétera, se llaman fintech, ¿no? Por poner un ejemplo muy absurdo. Pero eso no te hace una empresa tecnológica, ¿no? Entonces, vamos a hablar, si puedes dar la definición, ¿qué es Deep Tech? ¿Qué engloba Deep Tech? ¿Dónde podemos encontrar ejemplos de Deep Tech hoy en día? A ver, Deep Tech, al final es lo que dices tú, ¿no? Le estamos empezar a poner un nombre a un conjunto de tecnologías que algunas tienen 40 o 50 años, no es que sean nuevas, ¿no? Claro. 50 o 60 casi, ¿no? La inteligencia artificial, el Alan Turing, pues ya estamos en eso, ¿no? Lo que pasa que ha pasado, estas tecnologías, claro, pasan por lo que se llaman los winters, ¿no? Los inviernos, ¿no? Entonces, de repente, evoluciona mucho, mucho, mucho y de repente cae porque al final dependen de los recursos, de que se ponga capital. Por eso creemos que en este momento ya, hoy, en la mayor parte de cosas que hacemos nosotros, ¿no? Desde responder a un email cuando estás con Google y te recomienda que tienes que escribir en el email o cualquier tipo de actividad pues yo qué sé, de reconocimiento de tus gustos en TikTok, dependiendo de lo que veas y el tiempo que pases. O hay un montón de aplicaciones que utilizamos cada día que ya están utilizando. Vale. ¿Vale? Eso es una de las patas de Discord, ¿no? Entonces, pero es muy antiguo, ¿vale? Luego tenemos cosas mucho más nuevas, pues como el 3D printing, ¿vale? En el cual, por ponerlo en los próximos años, no te puedo decir cuántos, pero no demasiados, seremos capaces de hacer 3D printings de tus propios órganos y mejorar el tema de los, cuando tú no tienes un órgano que no funciona, pues al final te lo tienen que reemplazar, ¿no? Por uno de otra persona, ¿no? Entonces, claro, un trasplante tiene unas complejidades y un coste tremendo, ¿no? Bueno, sí, pues seremos capaces de hacer 3D printing de nuestros órganos. Esto ya está. Llegará, no ha llegado, pero llegará, por ejemplo, ¿no? Otra tecnología Deep Tech, pero que es mucho más joven, ¿no? Otro sector muy incipiente y muy joven es toda la parte, llamémosle, de cripto blockchain, ¿no? Es eso. Y eso está generando algo muy importante en este momento que no mucha gente ha prestado atención todavía, que es que está generando un cambio que nos va a afectar a todos nosotros, la parte de cripto y de blockchain, porque todos los bancos centrales más importantes del planeta ya tienen en su hoja de ruta las divisas digitales, el euro digital, el dólar digital, el yuan digital, etc. Y eso significa que probablemente tú ya interactúes con ellos para muchas cosas, como por ejemplo, pues no sé, igual para pedir un crédito, ¿no? Entonces eso generará cambios muy importantes, pero eso es otra deep tech y es cripto, blockchain. No hay una definición muy clara todavía, ¿no? Porque ahí tienes las criptodivisas, luego tienes ahora tienes lo nuevo que se llama DeFi, que es ¿sí? Las finanzas descentralizadas. Estamos en un proceso evolutivo, creativo muy interesante, pero ese es otro sector deep tech muy importante. Luego, pues todo el sector nano, que ya incorpora temas de los nanomateriales, ¿no? Ya estamos mirando las cosas. Ahora estamos hablando de un virus, ¿no? El tamaño del virus que nos está atacando en este momento es nano, ¿no? Y entonces ahí, en ese entorno, pues se hacen nanomateriales para, por ejemplo, uno de los sectores en crecimiento que viene, que también yo creo que la gente tiene que empezar a ser consciente, que es el sector espacial. El sector espacial va a incorporar cosas importantísimas como todo lo que es la parte de nuevos materiales. Tienen que ser extremadamente ligeros porque el coste de transportar nada en el espacio pues es altísimo y tienen que ser extremadamente resistentes por las presiones a las que son sometidos, y es otro sector importante. Entonces, básicamente, Deep Tech son estas tecnologías que hoy finalmente les está llegando un poco este nivel de convergencia, porque la gracia de todas estas tecnologías es que van a converger, ¿no? Me he olvidado, por ejemplo, la de quantum, ¿no? Quantum, computación cuántica. Eso es otro cambio también de magnitud. Con ese cambio podremos hacer cosas absolutamente impensables en este momento, ¿no? Si en este momento ya, pues no sé,
recuerdo, ¿no? Que cuando tuvimos Wikipedia, ¿no? Después como primer entorno de conocimiento, ¿no? En la red, que veníamos de la enciclopedia británica en su momento, ¿no? Veníamos de la enciclopedia en libros, ¿no? Pues yo creo que Quantum, a mi nivel de capacidad de computación, es muchísimo más, ¿no? O sea, porque además es un enabler de tecnologías, ¿no? Porque entonces ahí es cuando ya se mezcla, ¿no? Entonces es Quantum, AI y Nano a la vez, ¿no? O Quantum, AI y Blockchain a la vez, ¿sabes? Entonces se van agregando las diferentes tecnologías en esto que llamamos convergencia y entonces pues van a generar cambios muy disruptivos. Pensemos que, claro, las compañías, los nuevos startups van a estar trabajando con estas tecnologías, ¿no? O IBM, ya de forma muy ya de pequeño ejemplo, ¿no? Te permite acceder a una aplicación Quantum que tienen para algo muy... Pero no estamos en prime time. No estamos en prime time, ¿eh? Estamos en prime time de AI y estamos en otras cosas, pero en Quantum no. Faltan años, tenemos que llegar a los 1.500 qubits, donde no estamos. Falta un poco de tiempo. Pero bueno, que todo esto es lo que viene y todo esto es lo que las nuevas generaciones tienen que entender, tienen que empezar a conocer, porque es en lo que van a vivir. Yo qué sé, otro ejemplo, ¿no? De ITEC, probablemente puedas estar trabajando cuando interactúes en la red, no serás tú, sino que será tu avatar, ¿no? Tu avatar, sí, eso es como que te representará, será el que va a generar el tema tan polémico en este momento de los datos, ¿no? ¿De quién son los datos? ¿Quién tiene los datos? ¿Quién los maneja? Pues tus datos probablemente los maneje tu avatar, que negociará en la red para ver qué es lo que se comparte y lo que no. ¿No? Eso es futuro, pero eso es Deep Tech que viene, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas. Tal y como lo veo, no cuando lo explicas tú, porque lo explicas de manera mucho más clara y con buenos ejemplos, pero Deep Tech me parece como la gran bolsa en la que se pone todo, como hace 20 años negocios digitales o de Internet, o hace 10 tech, simplemente, ¿no? Ahora se pone un grupo de tecnologías quizás para que son las cosas que el inversor medio todavía no entiende, ¿no? Blockchain, nanotecnología, lo que has dicho tú, ¿no? Cuántica, pero que deberían entender de aquí a 10 años, ¿no? O sea, ¿voy muy errado o es eso? Porque a mí me parece como... Es eso, o sea, lo mismo que, por poner un ejemplo, ¿no? Que me parece arriesgado para un médico no valorar las plataformas de telehealth, ¿no? Y el virtual care, que como le llamamos específicamente, pues igual de arriesgado me parece para cualquier emprendedor en estos momentos no saber cuáles son las tendencias y qué herramientas tiene para poder avanzar en su proyecto, porque esto es lo que va a pasar. O sea que ese es el entorno en el que vamos a vivir. Y, bueno, pues como sabemos que montar una startup es fucking hard, encima no estás bien preparado para ello, pues seguro que mejor no empieces. Y de hecho, dicen que uno de los catalizadores para que una tecnología pase a ser mainstream, ¿no? Que haga el crossing the chasm, ¿no? Es que un gran sector la utilice. Pero siempre hay un primer gran sector, ¿no? Podríamos hablar muchas tecnologías que hemos utilizado, por ejemplo, robótica, uno de los grandes sectores siempre ha sido el sector automovilístico o el sector de la medicina, ¿no? Que han dicho, sí, eso lo vamos a utilizar, pero nunca lo hemos utilizado mucho. O sea, en casa sí tenemos algún robotillo, pero son mierdas comparado con los robots que te pueden operar del corazón, ¿no? Directamente. Entonces, siempre hay como un gran sector que ha sido un catalizador. Ahora lo que estamos viendo con temas de conexiones, de streaming, etcétera, etcétera, y conexiones de Internet, incluso realidad virtual, modelado 3D, son los videojuegos. También ha habido la industria del porno, que ha sido como gran catalizador de algunas tecnologías, ¿no? ¿Perdón? Internet. Entonces, ¿qué grandes sectores serán los catalizadores de las cosas que hoy están en la bolsa de Deep Tech? Por ejemplo, ¿cuál será el sector catalizador de blockchain? ¿Cuál será el de quantum? ¿Cuál será el de nanotecnologías? Una cosa,
y además está generando muchos, o sea, digamos, desde suspicacias hasta incluso acciones legales y demás, ¿no? Tenemos un problema digamos, con el avance tecnológico, como ya decía Ray Kurzweil hace muchos años, ¿no? Que es que la tecnología, como hemos dicho antes, no avanza de forma lineal, sino que avanza de forma exponencial. Todos los emprendedores entendemos el hockey stick y la subida, ¿no? Entonces, eso genera, ya lo estamos viendo en el mundo, concentración de poder. En este momento tenemos 7 compañías en el mundo que son las que realmente, aparte, digamos, de gobierno, aparte que son las que dominan el sector de inteligencia artificial. Son las Big Tech que conocemos y que además, en este momento, a nivel de capitalización bursátil, son las compañías más potentes del mundo y además es el 25% del SP500, es decir, y luego las otras pues son las chinas, ¿no? Que dentro de el plan estratégico de crecimiento 2035-2050 de China y del presidente Xi está en convertirse en un líder tecnológico, específicamente en las áreas de las que hemos estado hablando, como inteligencia artificial, quantum computing, 3D, bueno, varias, ¿no? Entonces, ellos tienen una agenda de Deep Tech, lo mismo que la tienen las grandes compañías tecnológicas del mundo, ¿no? Entonces, ahí hay que ir con mucho cuidado porque, evidentemente, se requiere que haya una equidad para poder innovar, ¿no? Y entonces hemos de ver cómo a futuro avanza esto, porque sí que es verdad que es muy concentradora de poder la tecnología a este nivel, ¿no? Los recursos que dedican estas compañías contra los recursos que dedican los países en innovación y más pues es mucho más importante, ¿no? Entonces, es importante prestarle atención a esto. Y última pregunta para ir cerrando ya, porque la verdad es que ha volado el tiempo y me doy cuenta que llevamos casi una hora hablando, te quería preguntar por uno de los... Lo hemos mencionado brevemente cuando hablábamos más de biotech y del tema de medicamentos, que es el proceso regulatorio, ¿no? Que es el que puede hacer que tu salida a mercado se retrase fácilmente 1 o 2 años, ¿no? Igual me estoy yendo de escala, pero sí que es verdad que te tumban un medicamento, tienes que volver a iterar pues, con su composición, tener que hacer otro tipo de testing y volver a iniciar un proceso burocrático que es muy largo y muy tedioso, ¿no? ¿Cuándo llegará la disrupción en ese paso de la cadena de valor? Eso es tan difícil como decir si algún día la política será gestionada por algoritmos. Bien. Es muy complejo. La parte burocrática, proceso regulatorio, lo que conlleva especialmente en el sector health, es muy compleja, pero se están produciendo avances muy importantes, como por ejemplo la FDA, que aprobó hace muy poco una compañía que se llama Akili, ¿no? Que es Digital Therapeutics, ¿no? En este caso, es terapia puramente a través de videojuego. Sí, eso habíamos leído. ¿Vale? Y esto lo han aprobado, ¿no? Porque no olvidemos una cosa muy importante. Cuando hablas con el regulador, la FDA, la EMA europea, el regulador que tú quieras, al final, dentro de un sector más tradicional, pues ya están los procesos bien establecidos y demás, pero cuando entramos en estas nuevas tecnologías, claro, los algoritmos están en constante avance y evolución. Entonces, ¿cómo tú, regulador, eres capaz de vivir con eso en constante evolución? Pero tú lo has comparado con la política y yo lo veía más como la disrupción en el sector de los notarios, por ejemplo, ¿no? Que sí que ahí, bueno, pues quizás un blockchain podría ser, ¿no? Esa parte yo creo que entra más en lo que decíamos antes de digitalización, robotización, ¿vale? Sí. Cuando estamos hablando más de esa parte regulatoria, depende del sector, pero en general, específicamente el de health, que tiene que ver con nosotros, los humanos, que per se es muy lento, porque claro, imagínate, por ejemplo, el ejemplo de la vacuna. Claro, tú no puedes vacunar a la gente y que luego la gente se muera.
No, claro, sí, sí. ¿No? Es un buen ejemplo. Entonces, claro, para poder ver que la vacuna va bien, hasta que tengamos estos modelos que decimos antes de clinical trials virtuales y con una evolución tecnológica que nos permita creer no solo eso y no hacer un clinical trial, bueno, no sé ni si nunca. Es muy complicado de saber, pero el proceso del clinical trial lleva su tiempo. Y es en las propias personas, con lo cual cada uno evoluciona diferente y bueno, es un proceso lento per se. Entonces, ¿cómo se puede eficientar? Yo no soy experto en este sector, estoy seguro que el sector avanzará hacia, porque sí que es verdad que el regulador está muy interesado y trabajan, yo trabajo con un par de compañías que trabajan con la FDA para ayudarles a regular estos nuevos sectores también, ¿no? O sea, que ellos están en el mercado, no es que sea, ¿sabes?, un regulador, son conscientes de que hay mucho trabajo en común, bueno, que está avanzando. Yo creo que evidentemente avanzaremos en todo lo que es el eficientar del sector gel. Pero igual quieren mantener su trabajo y no ver que robots se llevan el trabajo de regulador, que Bueno, eso probablemente pase. pero bueno, es como el ejemplo clásico. Yo hace 5 años, bueno, a nivel de movilidad, es un sector en el que también estoy a través de DeepTech, ¿no? Como con la compañía Nextria, por ejemplo, que es un ejemplo de eso también. Sí. Lo que te diría es que yo hace 5 años que cuando me subo a los taxis digo, piensen ustedes que su trabajo desaparecerá. O sea, los taxis los llevarán robots porque son mucho más eficientes que las personas. Las personas harán otras cosas más importantes. Entonces, en ese aspecto es muy importante tener tiempo para formarse, que hoy formarse, lo bueno que tenemos en esta nueva sociedad del conocimiento es que el coste no tiene nada que ver, o puede ser incluso gratis, te puedes formar para desarrollar otro tipo de actividad cuando la tuya va a desaparecer. Entonces, no hacerlo yo creo que es generar un riesgo para contigo mismo, ¿no? Porque no estás evaluando lo que va a pasar. Lo que va a pasar ya te lo decimos, y es que los robots serán los que van a funcionar en las ciudades. Y el transporte será mucho más, gestionaremos nuestra movilidad, no nuestro vehículo. Yo hace muchos años que no tengo ningún vehículo. Desde que vivo en San Francisco, desde que me fui de San Francisco, no tengo vehículo, ninguno. Yo tampoco, yo hace 6 años o así, y mira, micromovilidad y transporte público. Entonces, este modelo es el que viene, no es el otro el que se va a quedar. Entonces, estos son los cambios también muy importantes, disruptivos, que todo el mundo tiene que ser consecuente con ellos, ¿no? Para encontrar, pues, productividad en el futuro, ¿no? Si está en un sector en el que, bueno, pues desafortunadamente desaparece, bueno, pues uno tiene oportunidades, porque lo bueno de esta nueva economía digital es que genera muchas nuevas oportunidades, pero también hay que formarse para ellas, claro. Claro. Miguel, en un minuto, ¿qué tiene que saber la gente de ti, Alta Life Science? ¿En qué estáis metidos? ¿Qué te interesaría comunicar a nuestra audiencia? Pues nada, estoy encantado de estar con vosotros. Nosotros, pues en Life Science, ya sabéis un poco los proyectos que buscamos, pues el sector Life Science en general, cualquier tipo de serie y sobre todo pues así, negocios que sean disruptivos, que ayuden a cambiar el mundo y sobre todo con un equipo muy, muy sólido. Eso es fundamental para nosotros. Y luego, por otra parte, yo como Miguel Valls, pues nada, encantado de estar con vosotros y de discutir todas estas tendencias de futuro que creo que son muy importantes y encantado pues, cualquier cosa que me queráis preguntar, los canales, pues ya los tiene Alex y de solucionar cualquier duda que quieras. Perfecto, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos, muchas gracias Miguel. Hasta la próxima.